El tema inmediatamente anterior que vimos fue la soberanía de Dios Trino en la salvación. Uno de los textos que tomamos para comprender esta verdad fue el capítulo 3 del libro de Juan, donde encontramos la conversación de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Allí el Señor en su inmensa sabiduría le dice a Nicodemo: la primera verdad que quiero que entiendas es que la salvación es una obra divina que Dios lleva a cabo y que no depende del hombre. Y eso lo deja claro en los primeros 10 versículos de Juan 3. Pero después de esto, y sin ninguna transición, nuestro Señor toma la segunda parte de la conversación y la convierte en un monólogo y dice lo siguiente. Juan capítulo 3, verso 15 hasta el 21 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, o más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En estos versículos, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que, aunque Dios es soberano en la salvación, aunque la salvación no depende del hombre y que él necesita nacer de nuevo y ese nacimiento solamente lo da Dios, en estos versículos le dice que el hombre es responsable por su condenación. Si usted mira aquí, en los textos dice que la condenación, y esta la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, por un lado tenemos la doctrina de la soberanía divina y por otro lado tenemos la doctrina de la voluntad del hombre, la fe humana o la responsabilidad humana. Las advertencias que leímos son claras. El que no cree es responsable por su incredulidad. Será culpable y será castigado. Esta es la responsabilidad humana. Los hombres amaron más las tinieblas. Como consecuencia, usted necesita, o el hombre necesita creer, y al creer en el unigénito Hijo de Dios, en su muerte, en su resurrección, en su perdón, entonces no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Entonces aquí está la responsabilidad humana, tanto negativa como positivamente. Si te rehusas a creer, llevarás la culpa y serás condenado. Por otro lado, si crees la vida eterna, no serás condenado, sino que vivirás en gloria por la eternidad. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo se pueden armonizar estas dos doctrinas? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo es que la salvación puede ser en su totalidad la obra de Dios y que al mismo tiempo yo sea responsable por creer o no creer? Pareciera que estas doctrinas se excluyen una a la otra. Si decimos que el hombre es incapaz de agradar a Dios, decimos que él ya no es responsable. Podríamos pensar esto.
Si se dice que el hombre se salva solo por la elección y la gracia, entonces los que se pierden ya no son culpables por su condenación. Se pierden porque no fueron elegidos por Dios. Esto es lo que muchos creen. Muchas personas, temiendo dar la idea de injusticia en Dios, prefieren ocultar estas doctrinas y buscan armonizarlas. Pero déjeme decirle que es imposible buscar ajustarlas y caer en una herejía. Es imposible armonizar estas dos verdades. Si negamos la soberanía de Dios en la salvación, negamos la verdad bíblica. Y si negamos que el hombre es 100% responsable por su pecado y que merece un justo castigo, también seremos acusados de negar las Escrituras. Muchos en la historia han tratado de dar una respuesta satisfactoria a las preguntas de nuestra mente y entonces se idearon doctrinas erradas que procuraban dar una respuesta satisfactoria al hombre, a los interrogantes del hombre, frente a la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Siempre el hombre ha querido que Dios le quepa en su mente. Siempre ha querido armonizar la Escritura para que la pueda entender, y si la puede entender, entonces ahí sí la podemos creer. Pero es imposible armonizar estas dos verdades. Pero no significa que porque no las podamos armonizar, no sean bíblicas y debemos creerlas. Una de ellas es la doctrina del libre albedrío. En esta mañana pretendo que a través de la Escritura comprobemos la veracidad de la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Para ello, entonces, estudiaremos nuestro tema dando en primera medida una definición bíblica del libre albedrío y en qué consiste la voluntad humana. En segunda medida, daremos unas evidencias bíblicas de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por último, daremos algunas aplicaciones a nuestro tema. Así que comencemos con nuestro primer punto, y es entendiendo la voluntad humana. ¿Qué es entonces la voluntad humana según la Escritura? ¿Y de qué se trata esta doctrina del libre albedrío? Debemos decir que aunque es la doctrina más popular respecto de la voluntad humana, el libre albedrío, no quiere decir que sea la que concuerde de mejor manera con las Escrituras. El teólogo Jacobo Arminio y sus seguidores fueron quienes presentaron y popularizaron esta enseñanza. Paradójicamente, en su tiempo fue declarada como una herejía y sin embargo allí no murió. Y hoy es ampliamente aceptada y también defendida por muchos en el ámbito cristiano. Pero permítame explicar a grandes rasgos en qué consistía esta doctrina. Esta doctrina puede ser definida como la capacidad natural del hombre de decidir entre lo moralmente correcto y lo malo. Según esta doctrina, la caída del hombre y el pecado ha dejado al hombre en una muy mala situación moral. Pero lo ha dejado herido, enfermo, tal vez agonizante, pero nunca muerto totalmente. Esta doctrina dice que el hombre es un poquitico bueno, que la caída en el pecado no lo dejó totalmente muerto, sino que hay una chispita de bondad en él y que esa chispita lo lleva a poder decidir entre bien y el mal. Entonces el hombre, según ellos, nunca pierde la capacidad de elegir o rechazar a Cristo. Arminio declaró lo siguiente con respecto a esto:
Toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismos, de rehusar aceptar el evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. De modo que si el pecador no responde al llamado, la culpa es enteramente suya. Creo que en eso estamos de acuerdo. Si el pecador no responde al llamado, la culpa es enteramente suya. Pero que se acepta, entonces, al final de cuentas, el que tiene la decisión de la salvación es Él. Él la tiene en sus manos. Así que por implicación, según Arminio, la salvación depende en última instancia de la decisión humana y no de la soberanía de Dios. La gracia de Dios es una condición necesaria para la salvación, dijo él, pero no es una condición suficiente. Esta sería, según ellos, la única manera de que el hombre fuese responsable de sus actos. Como el hombre es capaz de decidir, como el hombre tiene algo bueno, entonces, como decidió rechazar a Cristo, como decidió no creer en Él, entonces ahí sí es culpable. Pero si el hombre no tiene libre albedrío, entonces Dios sería un Dios injusto porque lo castiga injustamente, no puede hacer su voluntad. Dios no le exigiría a un hombre obediencia si éste no tuviera la capacidad de obedecer. Entonces, ya que el hombre puede, pero no quiere, entonces, ahí sí lo hace responsable por no haber escogido a Cristo. Esta es la doctrina del libre albedrío. Es necesario justificar con esta doctrina para que no se vea a Dios como un Dios injusto. ¿Por qué lo hicieron? Para tratar de armonizar las doctrinas y poderlas meter en su mente y decir, ahora sí las puedo creer. Ahora debemos preguntarnos, ¿esto es lo que la Biblia dice acerca de la voluntad del hombre? La Biblia dice que el hombre, cuando cayó en el pecado, quedó medio muerto, quedó herido, enfermizo. Veamos lo que la Escritura afirma sobre la voluntad humana. Para ello, mis hermanos, debemos tener en cuenta a 3 hombres principales. El primero de ellos es Adán antes de la caída. El segundo es el pecador y el tercero es el Señor Jesucristo. En Adán, antes de caer, la voluntad era libre y libre en ambos sentidos. Libre hacia el bien y libre hacia el mal. Adán fue creado con la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué escogió Adán? Lo malo. Con respecto al pecador, todo hombre después de Adán, las cosas son muy diferentes. El pecador nace con una voluntad que no está en un equilibrio moral, porque en él hay un corazón engañoso, como dice la Escritura, más que todas las cosas. Creo que nuestro hermano Jorge nos ha venido enseñando. Creo que hasta hoy debemos
haber entendido que nuestro corazón es perverso, es malo. Todo lo que hay en él es malo. Y de allí es donde todas nuestras acciones brotan. Esto lo hace proclive únicamente al mal. Si la fuente del hombre, que es su corazón, está contaminada, todo lo que fluye de él es realmente malo. No puede brotar aguas dulces del mar. Ahora, con respecto a Cristo, el asunto es totalmente distinto. Cristo difiere de la naturaleza moral de Adán y del hombre pecador. Nuestro Señor sencillamente no podía pecar, porque su naturaleza es santa, como nos lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La voluntad de Cristo no era como la de Adán, en equilibrio moral. No podía decidir entre el bien y el mal. Nuestro Señor, plenamente libre, era libre, pero en una sola dirección: lo bueno, lo santo, lo apartado del mal. Pues junto a su humanidad santa y perfecta estaba su eternidad y su deidad, santo totalmente. Permítame remarcar este asunto. En contraposición a la voluntad del Señor Jesús, que era propensa al bien, y a la voluntad de Adán antes de su caída, que era en equilibrio moral, teniendo la potestad de elegir entre lo bueno y lo malo, tenemos la voluntad del pecador, que está esclavizada, porque como lo hemos dicho, ya está en servidumbre a un corazón depravado. Contrariamente a lo que declaraba Arminio, el hombre no está herido, no está enfermo, no está agonizante. Según la Biblia, el hombre está totalmente muerto. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Su corazón está muerto totalmente. Es un cadáver muerto para lo bueno. Entonces, podemos preguntar aquí, ¿el hombre es un ser libre? La respuesta es que sí, es libre, ya que él no es forzado a actuar de cierta manera. El pecador nunca es obligado por un agente externo a pecar. Pero el pecador no es libre entre escoger el bien o el mal, porque el corazón maligno que habita en él lo inclina continuamente al pecado. A lo único que lo inclina es al pecado. Dijo Agustín de Hipona, para lo único que me sirve mi libre albedrío es para pecar. Para lo único que nos sirve la libertad que tenemos es para pecar. Eso es lo que nos inclina a nuestro corazón, y creo que cada uno de nosotros vivimos esta verdad. Permítame ilustrar lo que acabo de decir de la libertad del hombre. El hombre no necesita ser influenciado para pecar, porque ya tiene un corazón malo y eso lo hace pecar. Así que el hombre pecador es como una esfera que usted pone en una rampla. Usted la pone allí y la suelta. ¿Y qué hace esa esfera? Rueda, se cae inmediatamente, sí, por su forma, por su peso. Pero usted no necesita empujar esa esfera para que ella baje. Ella misma baja. Pero si usted quiere que esa esfera suba o vuelva al lugar o esté más arriba de esa rampla, usted tiene que ejercer una fuerza.
Usted tiene que coger esa esfera y llevarla arriba. La libertad del hombre está como esa esfera, el hombre es esa esfera, que si Dios lo suelta, su mismo peso, su misma maldad, su mismo pecado, lo va a llevar al fondo. Dios no necesita empujarlo para que él descienda al abismo, al infierno. Pero sí necesita de una fuerza para llevarlo arriba. Eso es lo que hace el Señor salvando un hombre. Lo coge y lo lleva arriba. Para que él se condene, solamente lo deja. Y él mismo, por su pecado, irá a la condenación. ¿El hombre es libre? Sí. ¿Para qué? Para pecar. De ninguna manera podrá escoger entre el bien y el mal. No puede hacerlo. Si no existiera el freno divino, todos los hombres llegarían a convertirse en un Caín, en un Faraón y en un Judas. Entonces podemos concluir que el libre albedrío, tal y como lo presenta el arminianismo, es una falacia, es una mentira. No existe tal cosa. El único que lo tuvo fue Adán antes de la caída. Pero Adán, después de la caída, y todo pecador después de él, tiene una voluntad que, aunque libre, está esclavizada, es impotente, es incapaz de buscar lo bueno. Por eso necesitamos la obra de nuestro buen Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, los contradictores de esta teología argumentan que la única manera de que el hombre sea responsable es que goce de un libre albedrío. Es decir, que sea capaz de elegir entre lo correcto y lo malo, y al quitarle esta capacidad, según ellos, el hombre no sería responsable. Pero permítame mostrar por las Escrituras que Dios muestra al hombre como responsable. No lo justifica por su naturaleza o condición. La Biblia no razona como Dios es soberano. El hombre no puede ser culpable. No, las Escrituras son muy claras al mostrarnos al hombre como responsable de su propia maldad y digno de ser condenado por ella. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, a nuestro segundo punto, y es a revisar algunas evidencias bíblicas en cuanto a la responsabilidad del hombre. Vaya conmigo al libro de Romanos. Vamos a estar meditando en varios textos del libro de Romanos, los primeros 3 capítulos o 2 capítulos de Romanos. Y es que allí en la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo nos da un análisis amplio del problema del hombre, y en los primeros capítulos se enfatiza la responsabilidad del hombre. En Romanos capítulo 1, del 1:18 al 2:16, se establece la culpa de los gentiles ante Dios. Al decir gentiles, me refiero a todo el mundo no judío. Y allí, en Romanos, capítulo 1, del 18 al 2:16, encontramos 2 argumentos acerca de la responsabilidad del hombre. Lo que vaya a Romanos 1:18. Del 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos versículos afirman la responsabilidad de los gentiles, quienes no teniendo o quienes no han conocido la ley, es decir, las escrituras, no les fueron reveladas, pero, dice Pablo, ellos recibieron a través de la creación, de las cosas creadas, una evidencia de que Dios existía. Ellos libremente decidieron rechazar a Dios. Si usted pone sus ojos en estos textos que leímos, allí claramente Pablo está diciendo que ellos no tienen excusa. Es decir, ellos son responsables de lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Rechazar al Señor. Claramente se hizo visible para ellos. Pero ¿qué decidieron ellos en su libertad? No darle gracias al Señor. No adorar a Dios. Así que Pablo les dice, no tienen excusa, ustedes son responsables. Si usted pone sus ojos en el versículo 18, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Sí, Pablo les dice, la ira de un Dios santo se revela contra los hombres desde el cielo. Pero les dice la razón. Pablo no razona y dice, bueno, como Dios es soberano y los hombres no tienen culpa, pues Dios es un Dios injusto a revelar su ira. No, Él dice claramente, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Ellos decidieron en su libertad negar a Dios y por tal razón no tienen excusa. Hermanos, la Biblia razona, el hombre es culpable. Arminio decía, Dios es injusto porque castiga a un hombre que no tiene voluntad, no tiene la capacidad de decidir. La Biblia dice, Él es culpable, Él se obstinó en pecar, por lo tanto merece el juicio. Así razona la Escritura, mis hermanos. Los hombres son culpables. La segunda parte, o el segundo argumento a favor de la responsabilidad del hombre, la encontramos en Romanos 2, del 1 al 16. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16 dice, por lo cual eres inexcusable, por lo cual eres responsable. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué es justo juicio?
porque ellos son responsables de lo que están haciendo. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hasta ahí dejemos versículo 8. Lo que Pablo quiere decir es que todo hombre realiza un juicio en su mente en contra de su prójimo. ¿Se ha dado cuenta la manera tan fácil como una persona acusa a otra de las faltas y de los pecados que él mismo comete? Lo que la Escritura dice es que el hombre al juzgar a otros por los pecados que él mismo comete, reconoce que merece el juicio de Dios. Si el hombre, siendo malo, logra darse cuenta de la maldad de su prójimo, ¿cuánto más debería temer del juicio de Dios, de un santo Dios bueno y justo? Cuando un hombre juzga a otro, lo que hace es que está reconociendo que ese otro se merece un juicio por lo que hizo. Por lo general, cuando uno está conversando con alguien y está hablando de otra persona, uno dice, bueno, esta persona, lo que está pasando se lo merece. ¿Por qué? Porque hizo esto y lo otro y lo otro. ¿Qué está remarcando allí? ¿Qué está mostrando allí el hombre? Está confirmando que si hay un juicio, que sí merece un juicio por haber obrado de la manera que obró, y por eso le está pasando esto. Porque Pablo dice, ustedes no tienen excusa, ustedes son responsables. Son responsables, el hombre es responsable. Si usted lo nota en ambas partes, el argumento declara que el hombre no tiene excusa. De ninguna manera. El hombre no se puede presentar delante de Dios y decir, Dios, pues yo no podía hacerlo, yo estaba atado, yo estaba muerto. Él es responsable de los pecados. Por eso necesita el Evangelio, por eso necesita un Salvador. En ambos argumentos se enfatiza que el hombre, por responsabilidad propia, merece ser condenado por Dios. En el primer argumento, el hombre es culpable por no adorar y servir a Dios. Y el segundo argumento, el hombre es responsable, ya que puede observar el pecado en otros y juzgarlo. Por tanto, no es inocente o ingenuo, sino responsable por sus propios pecados. Pero Pablo no solo acusa al pueblo gentil, hace lo mismo con los judíos desde el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 8. Ellos conocían la voluntad de Dios revelada por la ley, e incluso ellos se gloriaban frente a los gentiles por tener esa ley, pero no la practicaban. Así que Pablo les dice, versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eras guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo les dice, ustedes no son inocentes, ustedes son culpables y por eso merecen el juicio. Por eso la ira de Dios se revela contra los hombres, por su responsabilidad, porque no son inocentes de ninguna manera. Pablo les habla aquí a aquellos hombres que conocían la ley de Dios y la enseñaban a otros, y los confronta, los acusa como responsables de falsedad
en su predicación les acusa de una falsa piedad y de ser causantes de que el hombre o que del nombre del Señor fuera blasfemado. Claramente vemos la responsabilidad de los hombres y su justo castigo en la condenación. Los hombres son responsables. Entonces queda claro, apoyándonos en los primeros capítulos del libro de Romanos, que los hombres son culpables o responsables. Todos los hombres, sin excepción, tanto judíos como gentiles, son responsables delante de Dios por sus pecados. Permítame rápidamente ver algunos versículos que nos enseñan estas dos verdades juntas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 22 nos dice: Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Que vemos allí, soberanía. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Cristo reconoce la soberanía de Dios al declarar que la traición de parte de Judas sería un asunto antes determinado. Pero no quiere decir esto que Judas era un buen hombre marcado por el infortunio de ser elegido para entregar a Cristo. Y entonces era un alma buena que se volvió mala para cumplir una misión. No, así no es el asunto. Judas era un hombre malo que de su libre voluntad decidió entregar a su amigo. Él no fue obligado, él no fue empujado o forzado, fue libre. Su decisión fue libre. ¿Por qué? Porque amaba más el dinero que al Señor. Allí en este texto vemos la soberanía de Dios. ¿Había sido determinado que Cristo fuera entregado por Judas? Por supuesto que sí. Pero el Señor dice, ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres responsable de tu propia libertad. Tú decidiste entregar a tu amigo. Responsabilidad del hombre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Por esto, segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo, hablando del anticristo y de los últimos tiempos, dice que Dios envía un poder engañoso que les mentirá y estos hombres creerán la mentira como resultado de no haber creído la verdad y haber hallado felicidad en las cosas injustas. Sin embargo, la dualidad está en estas dos verdades. Dios envía un espíritu de mentira. Es Dios el que lo hace, soberanía. Pero, ¿por qué fueron o por qué serán condenados? Pero ellos no creyeron a la verdad. Libremente no creyeron. Y no solamente no creyeron, se complacieron en lo injusto. ¿Son responsables? Sí. ¿Dios es soberano? Sí. Primera de Pedro 2, 7, 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
En este texto se nos dice que algunos creen y para ellos Cristo es precioso y no serán avergonzados, pero los que no creen, los desobedientes, tropiezan y caen por la palabra de Cristo, pero fueron destinados a esto. Dios en su soberanía, sabiendo que ningún hombre se decidiría por él, convenció la voluntad de algunos para que voluntariamente fuesen a él. Y los demás, en los que no obra, ellos están destinados a ser desobedientes. Pero les recuerdo, hermanos, el hombre no será condenado porque no fue elegido. El hombre será condenado por su propia maldad. Él es culpable. ¿Le cabe esto en su mente? Y no espere que le quepa. No, hermanos. Esto no cabe en nuestra mente. No podemos armonizar estas cosas. Pero la Biblia es clara al decirnos que Él es soberano y que el hombre es responsable. En Hechos 2, 36, 37 dice: Primero Juan 10, 17, 18. Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vaya a Hechos 2, 36, 37. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si usted nota en el texto de Juan, el Señor Jesús dice que Él pone su vida, que nadie se la quita, sino que Él por su propia voluntad la pone. Soberanía de la segunda persona de la Trinidad. Él es soberano. Pero Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo dice que Él puso su vida, pero aquí el apóstol está diciendo: ustedes lo crucificaron? ¿Ve cómo razona la Escritura? Dios es soberano, pero ustedes son responsables. Ustedes llevaron allí a Cristo. Poncio Pilato se lavó las manos diciendo: yo no tengo nada que ver allí. Pero aunque esto debía pasar así, Él era responsable. Él era culpable. Todo hombre es culpable delante de Dios por su maldad. Si usted lee el versículo 37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué están diciendo ellos? Somos responsables. Sí, nosotros lo hicimos. Nosotros llevamos al Hijo de Dios al madero. ¿Qué haremos? Están reconociendo su responsabilidad, están reconociendo su culpabilidad y se compungieron de corazón y dijeron: sí, nosotros merecemos el juicio. ¿Qué haremos? No queremos ese juicio. ¿Qué haremos? Eso es lo que hace el arrepentimiento en un hombre. Que el hombre pueda reconocer que es responsable, que es culpable y vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. El hombre es responsable. Déjeme terminar con un consejo fraternal para mis hermanos. Hermanos, mi consejo es que usted crea
y se rinda a estas verdades sin buscar armonizarlas. Estas doctrinas son paralelas. Dios es soberano y el hombre es responsable. Estas doctrinas son como la carrilera de un tren. Ellas deben ir juntas, pero paralelas, sin reducir ninguna para no caer en extremos heréticos. El tren de la salvación se mueve entre estas dos doctrinas sin ningún problema para la mente de Dios. Y debemos nosotros creerla. Muchos estarán pensando, ¿cómo puede ser posible que Dios inculpe de pecado, acuse y condene, si el hombre es incapaz de responder con obediencia y fe? Mi respuesta es la respuesta que el apóstol Pablo dio a los romanos acerca del mismo tema. Romanos capítulo 9, versículo 19. Pero me dirás, en el contexto, si usted lo mira, el apóstol Pablo le está hablando a los romanos de la soberanía de Dios. Y dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si usted nota, el apóstol Pablo no se sentó y dijo, bueno, vamos a charlarlo y voy a tratar de armonizarlo y voy a tratar de que ustedes lo puedan entender para que lo puedan creer. El apóstol Pablo dice, ¿por qué altercas con Dios? Porque quieres entender todo el consejo de Dios. Es imposible. Si nosotros pudiéramos entender todo el consejo de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Pero en la Escritura están estas verdades, hermanos, y debemos nosotros creerlas. Oh, mis hermanos, Dios no se preocupa en dejar nuestras mentes tranquilas con una respuesta satisfactoria. Él se preocupa en dejar en claro que Él es quien pide cuentas y no al revés. El hombre no le pide cuentas a Dios y Él decidió de una humanidad caída hacer vasos de honra y otros de deshonra. La clave está en entender que todos los vasos eran de ira. Toda la humanidad iba, por decirlo así, para el mismo lugar de condenación. Esa esfera que fue suelta, toda iba al mismo lugar. Pero el Señor decidió sacar a algunos de allí y a los otros no los empuja, no los impulsa, solo los deja que sigan su camino natural. Nuestras mentes deberían estar satisfechas con lo que podemos entender de estos misterios y no buscar armonizar. Spurgeon dijo lo siguiente acerca de esto. Él dijo que es imposible reconciliar dos amigos. Estas verdades son gemelas, son paralelas y ellas no discrepan entre sí. Así que, hermanos, nuestras mentes no deberían tratar de comprender aquellas cosas que Dios no ha querido explicarnos. La Biblia no se preocupa por satisfacer nuestros interrogantes frente a estas doctrinas. Solo las declara y espera que las creamos. Recordemos que nuestro peregrinar no es por fe, no es por vista, sino por fe. Ahora, hermanos, recordemos que la soberanía de Dios nos lleva a humillarnos, reconocer la grandeza de Dios y adorarlo. La respuesta a la soberanía de Dios es la adoración humilde y sincera de parte de todos sus hijos. Pero la doctrina de la responsabilidad humana también nos lleva a una respuesta, y es el afán por predicar el evangelio a los perdidos. Los hombres no serán salvos por ningún otro medio,
sino por escuchar las buenas nuevas de salvación. Ellos son responsables y por tanto necesitan el Evangelio. Quiero terminar hablando a aquellos hombres que se han resistido a atender al llamado del Evangelio que se ofrece por medio de Cristo. Según esta verdad de las Escrituras, ustedes son responsables delante de Dios por negarse a recibir la gracia de la salvación y obstinarse en sus propios pecados. El Señor Jesucristo dice que todo aquel que cree es salvo, pero quien no cree es condenado. Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Si tú miras con atención este texto, dice que algunos hombres se niegan a recibir la corrección del Señor y endurecen su corazón y se fortalecen en su maldad para no convertirse. Aunque el Señor les llama, los aflige para que en su dolor y necesidad se acerquen a Él, ellos no se acercan, sino que huyen de Él. Y debo decirte que eso es lo mismo que durante mucho tiempo has hecho tú. Quizás durante un tiempo corto o largo, no lo sé. Todo el tiempo en el que Dios te ha estado llamando, tú has rechazado, tú has endurecido tu corazón. Pero debo decirte que si tú no lo buscas, es tu responsabilidad, únicamente tuya, no la de nadie más. No puedes argumentar que no es tu culpa, porque aunque has procurado el perdón de Dios, Él te lo ha negado. No puedes decir que a causa de la elección o de la no elección es que tú estás impedido a venir a Cristo. Esto no es así, amigo. La razón por la que aún vagas sin Salvador es porque amas tus pecados, los abrazas y esperas venir al Señor sin abandonarlos. Quisieras entrar al cielo con ellos y eso es imposible. Ellos deben ser aborrecidos por tu corazón. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Para poder llegar al cielo debes ser quebrantado. Debes admitir que eres culpable y responsable de ofender al Santo Dios y a su Hijo Cristo. Déjame leerte Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición que se encuentra. Mi amigo, ven a Cristo. No te aferres a tus pecados. No serás excusado delante de Dios. Tú eres responsable de tus pecados, pero hoy a través del Evangelio hay salvación. Oremos.